Dios los bendiga, espero que estén teniendo un hermoso domingo y hoy estaremos viendo Éxodos parte número 8. Pero antes de seguir en este estudio, me da gusto estar entrando en sus casitas y poder estar en comunión a través de esta plataforma de YouTube. También quiero dejarles saber que seguimos teniendo los estudios bíblicos los miércoles y seguimos en el libro de Filipenses. Y los estudios bíblicos son de 6:30 a 8. Están invitados. Casi terminamos el libro de Filipenses y vamos a comenzar una nueva serie, un nuevo libro para poder seguir aprendiendo capítulo por capítulo y versículo por versículo. También tenemos lo que es oración. Cada lunes a las 6:30 a 8 están invitados. Necesitamos estar orando constantemente por nuestra nación y por todo el país, por todos nuestros familiares, por la iglesia. Están invitados. Están invitados a que vengan a orar con nosotros y si no pueden venir a las 6:30 los lunes, pues nos podemos orar. Si quieren estar con nosotros. Dicho eso, seguimos en la serie que se llama Éxodos y hoy estaremos viendo algo bien impactante sobre el Viejo Testamento y se llama el título de este mensaje Un camino a la adoración. Y lo que me impacta de esto, que Dios da un mandamiento para ponernos en acuerdo con Él. ¿Cómo adorarle a Él? ¿Cómo venir ante Él? Y eso es lo que podemos mirar en el libro de Éxodo. Si ustedes saben, hemos estado viendo varios capítulos sobre Éxodos y sobre cómo Dios sacó al pueblo de Israel de en medio de donde estaba en Egipto. Pero hoy vamos a estar viendo cómo Dios le habla a Moisés para que empiecen a adorar a Dios Todopoderoso. Miramos que en Éxodos capítulo 19 hasta el 24, el Señor le da la ley a Moisés. Y del 25 en adelante miramos que el tabernáculo, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, el tabernáculo, el lugar donde venían a ofrecer sacrificios, la adoración. La adoración. No sé si ustedes sepan, pero he estado diciendo constantemente que en el Viejo Testamento todas las cosas que estaban ahí apuntadas, o todas las cosas que están apuntadas y todas las que eran sombras de lo que debería venir. Es lo que nos dice el libro de Hebreos. Son sombras de lo que debería venir. Una de las cosas que creo que ustedes a lo mejor no saben, cuando Jesucristo vino a morir por nosotros, murió por todos nuestros pecados. Eso lo conocemos, lo sabemos, por eso venimos a Cristo Jesús, por eso somos salvos por medio de su sangre, por medio del sacrificio que Él hizo. Pero en el Viejo Testamento hay muchas veces que nos preguntamos qué aconteció con las personas que no estaban en Cristo Jesús, pero tenían fe en Dios. Y déjeme decir una cosa, el Viejo Testamento miramos destilar la gracia y la misericordia de Dios sobre las páginas de este Viejo Testamento. Una de las cosas que a mí me atrae tanto es que en verdad en el Viejo Testamento hay demasiada gracia y demasiada compasión en el Señor. Déjenme decirle una cosa, ¿cómo creen ustedes que las personas que estuvieron en el Viejo Testamento fueron salvas? ¿Por qué? Por medio de misericordia, fe. Tuvieron fe que Dios iba a traer un Salvador antes de que pasaran las cosas. La Biblia dice que había hecho todo esto antes de la creación. Había programado, se puede decir, había hecho esto antes de la creación, que ya tenía planeado el plan de Cristo Jesús. Él ya sabía que el Cordero Perfecto iba a venir a este mundo a morir por nosotros. Entonces miramos que en el Viejo Testamento las personas que traían este sacrificio, lo que hacían era traer un cabrito, traer una oveja y la sacrificaban por los pecados. Ahora, no sé si ustedes sepan, las ovejas, los cabritos, nunca quitaron el pecado. Nunca removieron el pecado de las personas. Solamente cubría el pecado. El pecado estaba ahí. Ahora miramos ahí la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios tenía misericordia ante el pueblo de Israel. Y no los consumía por su propia gracia, porque deberían de haber sido consumidos. La Biblia declara que no hay ninguno justo. Entonces en el Viejo Testamento miramos que Dios destila su gracia y su misericordia sobre Israel, sobre aquellos que venían y daban sacrificio. Entonces miramos claramente que en el Viejo Testamento los que traían adoración
venían al tabernáculo, sacrificaban los animales, los sacerdotes, por el pecado de ellos y del pueblo, y el Señor tenía misericordia de ellos. Creemos que claramente que el Señor tenía en mente, en su corazón, que iba a venir el Cordero de Dios e iba a pagar el precio por ellos. Y es donde miramos en el libro de Efesios que nos deja saber que descendió a los lugares más bajos. Y es donde miramos que estaban en un comportamiento los santos. Por eso miramos en la historia de Lázaro y el hombre rico. ¿Se acuerdan? En esa historia que miramos que murieron los dos y Lázaro estaba en el vientre de Abraham, dice, en el paraíso. Y del otro lado estaba el hombre rico en tormento. Entonces miramos ahí dos comportamientos. Y miramos que cuando muere Cristo Jesús, desciende hasta lo más bajo, como dice el apóstol Pedro, que fue proclamar a las partes más bajas. Él venció, es proclamando, diciendo, yo he vencido. Y toma a todos aquellos que estaban en cautividad, como dice en el libro de Efesios, y los lleva con él. Entonces miramos aquí que vamos a mirar algo bien impactante. Si ustedes no saben, en el libro de Éxodos, en el tabernáculo, en lo que Dios ordenó, miramos a Cristo Jesús en cada rincón del tabernáculo, si se puede decir así. Podemos mirar que Cristo Jesús está ahí en cada lugar. Es una de las sombras de lo que iba a venir. Lo que estaban haciendo era, estaban viendo solamente como una fotografía. Es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ustedes, cuando tienen una fotografía, alguien se va por mucho tiempo y ustedes tienen una fotografía de esta persona, la miran y están viendo la fotografía, extrañan a esa persona, la miran constantemente. Pero cuando viene la persona que ha estado lejos, la miran de cara a cara, es algo emocionante, es algo hermoso, es algo impactante. Y así miramos aquí que primero eran las sombras, solamente una fotografía, y es lo que vamos a mirar ahorita en el libro de Éxodos. Pero quiero que vayan para Éxodos capítulo 25, y es donde vamos a comenzar. Éxodos capítulo 25, versículo 8 y 9. Y es impactante lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Dice esto, para comenzar. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor le dice a Moisés, quiero que me hagan un tabernáculo, un lugar de adoración, donde yo voy a habitar en medio de vosotros. Y ¿saben qué? Aquí en esa palabra que se usa, que está habitar, en el Nuevo Testamento lo miramos, esa misma palabra, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice esto. Ahí es el primer punto que podemos mirar, que estamos viendo a Cristo Jesús. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Escucharon? Habitó, lo mismo que dice en la palabra de Dios en Éxodos, que quería que se hiciera un tabernáculo para que Él habitara entre en medio del pueblo. Ahora miramos ahora en el Nuevo Testamento que viene Dios, viene Cristo Jesús para habitar en medio de nosotros también. Estamos mirando que las sombras de lo que debe venir, está dejándole saber al pueblo lo que iba a acontecer. Ahora miramos y sigue diciendo aquí, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. Miramos claramente que le da una descripción y le dice a Moisés, tienes que hacerlo conforme a lo que yo te he dicho, conforme a lo que has mirado en el cielo, conforme a lo que has mirado en el monte, perdón. Entonces miramos aquí claramente que Moisés tiene que hacer conforme a lo que dice el Señor. El tabernáculo, un reflejo de la adoración celestial, es solamente una fotografía, un reflejo, unas sombras de lo que va a venir. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 5, nos dice esto, y lo voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, ellos sirven, y está hablando de los sacerdotes en el Viejo Testamento. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero, que está en el cielo, pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Hebreos le dice al pueblo hebreo, porque esta carta de Hebreos capítulo 8 está dirigida, todo el libro de Hebreos está dirigida a los judíos, a los hebreos, porque los hebreos no podían, como dije, el ejemplo de la fotografía.
Ellos miraban la fotografía, pero ya había venido lo real, lo verdadero, que era Cristo Jesús. Y no podían parar de estar viendo a la fotografía, a lo que era pasado, a lo que era sombras y a lo real. Entonces aquí claramente el autor de Hebreos le dice, hey, ellos lo hacían, era una copia solamente, era solamente temporal, pero ahora llegó lo real y lo real es Cristo Jesús. Antes de seguir, vamos a orar y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe a través de este estudio. Padre, te pedimos hoy en esta tarde, en esta mañana, que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder entender profundamente lo que nos quieres decir a través de este mensaje. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra y poder entender que en verdad tú eres el verdadero yo soy, el verdadero Dios que venimos a orar. Gracias que no estamos bajo las sombras o bajo la copia del Viejo Testamento, sino que ya estamos en lo real, en lo que eres tú, que habitas en nosotros y que venimos a adorarte, Señor. Te pedimos primeramente que nos limpies de todo pecado y que nos perdones todo pecado, porque la palabra tuya dice que tenemos que venir con un corazón sincero. Queremos aprender y queremos escuchar de ti. Gracias por mandar a tu Hijo unigénito, al único verdadero Hijo, para que muriera por nosotros. Te damos toda la gloria y la honra. A mí ayúdame a ser fiel con tu palabra y que no le quiten ni le ponga. Y al oyente, Padre, te pido, Señor, que le des gracia y favor para que puedan entender este mensaje tan importante. Todo esto lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y en sus casitas dicen amén. Ahora, seguimos aquí. Claramente nos deja saber aquí el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículo 5, que eran sombras nada más de lo que estaban haciendo ellos. Era solamente una copia. Mira lo que dice en Éxodo 25:40. En Éxodo 25:40 dice esto: mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y luego en Éxodo 26:30 nos dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Era un tipo de sombras, un patrón que tenían que seguir ellos. Miramos que en Ezequiel y en Apocalipsis nos deja ver la descripción en el cielo del verdadero tabernáculo. Y sabemos que va a haber un momento que vamos a ir a la presencia de Dios. Pero aquí miramos claramente que Moisés está haciendo conforme a lo que Dios le había dicho. El tabernáculo que había mirado en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando le entregó los 10 mandamientos, cuando le entregó todas las leyes que tenía que darle al pueblo de Dios. Y ahí fue donde le mostró cómo debería de ser el tabernáculo, el lugar donde había que adorar el pueblo de Israel. Déjame decir una cosa otra vez. Dios nos ha dado su palabra para saber cómo adorarle, cómo venir a su presencia, cómo venir con su amor, con nuestros corazones a adorarle a Él, perdón. Creo que es importante que nosotros podamos entender que la adoración es algo tan importante. No a lo que pensamos nosotros, porque muchas veces adoramos en la manera que nosotros queremos y muchas veces es errónea y es mal. Pero la palabra de Dios nos deja saber qué es lo que le agrada. Si usted no sabe, tenemos en esta plataforma YouTube unos mensajes del privilegio del sacerdote o el privilegio del sacerdocio. Y ahí miramos el tipo de sacrificio vivo que le agrada a Dios, sacrificio espiritual, adoración. Usted puede regresar unos cuantos capítulos o cuantas partes de este mensaje y puede mirar eso. Pero dicho eso, seguimos y miren lo que dice en Colosenses capítulo 2, 17. Dice esto: pues esas reglas son las sombras de la realidad que vendrían. Cristo mismo, esa es la realidad. Ahora venimos aquí que la realidad, la verdadera realidad, el verdadero sacrificio, la verdadera adoración es para Cristo Jesús. Y la verdadera sacrificio, como dijimos en 1 de Pedro capítulo 2, que Jesucristo, por medio de lo que nosotros hacemos, Él da adoración al Padre. Entonces miremos aquí en Éxodo 25, mirar la arca, que es impactante. No se olviden, pongan atención a lo que vamos a estar hablando. La arca, miren la arca. En el capítulo 25 de Éxodo, versículo 10, dice esto: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás
Para ellas 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un lado y de ella y 2 anillos del otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos de los lados de la arca para llevar la arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos de la arca, no se quitarán de ella, y pondrás en la arca el testimonio que yo te daré, y harás un propositorio, nunca se olviden de esa palabra, porque es importante, harás un propositorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propositorio. Harás pues el querubín en un extremo y el querubín en el otro extremo de una pieza con el propositorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines se extenderán por encima de las alas, cubrirán con sus alas el propositorio, su rostro, el uno en enfrente y el otro y del otro, y mirando el propositorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propositorio encima de la arca, y en la arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propositorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Está diciendo la instrucción del Señor a Moisés, le está diciendo, quiero que me hagas una arca de la alianza. No sé si la han mirado ustedes. Me hubiera gustado que ustedes la pudieran ver, que la pudiéramos poner en imagen, pero es una caja cuadrada como de 3 pies de largo, 2 pies y medio dos pies y medio de ancho y 2 pies de alto, algo así más o menos esas medidas. Podemos mirar que arriba de ella le hace una tapa a Moisés que es de oro puro y arriba 2 arcángeles, que vamos a estar viendo eso, que es importante. A mí me atrae todo esto porque trae unas cosas hermosas que podemos mirar a través de esto. Déjenme decir una cosa, vamos a mirar a Cristo Jesús en cada lugar que vamos a estar hablando. Por ejemplo, en el propositorio podemos mirar que Cristo Jesús ahí se manifiesta también y lo vamos a mirar más para adelante. Pero me encanta esto porque propositorio quiere decir algo bien importante. Déjenme decirle lo que quiere decir. Propositorio es una palabra que se dice en primero en hebreo, kapor, que se usa como cubierta del arca sagrada, un propositorio. Puede decir cubrir, espiar, que es lo mismo que está diciendo. Es propositorio. Vamos a mirar lo que dice propositorio sobre esa palabra que es tan importante y que no se les olvide, como les había dicho. Leímos aquí la arca de la alianza, cómo se iba a construir, pero también le da una específica instrucción de que haga el propositorio. ¿Qué es propositorio? Era una tapa que iba arriba de la arca de la alianza. Y miramos que en la arca es donde depositaban los 10 mandamientos, donde estaban los 10 mandamientos que se le habían dado en el monte Sinaí. También miramos en el libro de Hebreos que nos va a decir una descripción de que también estaba maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Entonces, propositorio es una palabra hebrea que quiere decir kapor y que quiere decir, se usa para una tapa de la arca sagrada. Propositorio, no solamente eso, es de la raíz de que quiere decir espiar o condonar, que quiere decir perdonar deuda, una deuda. Aplazar, cancelar, pacto, perdonar, propósito, purificación, reconciliación, reconciliar, satisfacción, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, expiación, espiar, hacer y limpio. Esto es impactante porque la definición que nos está dejando saber aquí es que esa etapa significaba el perdón, significaba lo que es la expiación o pagar una deuda. Entonces miramos que cuando el sacerdote entraba en el Santísimo, en el lugar que nada más entraba una sola vez, esa tapa, estaban los querubines viendo hacia abajo, que es impactante. Déjenme decir una cosa, cuando Cristo Jesús, ¿se acuerdan que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Y se acuerdan que cuando terminó la tentación, vinieron los ángeles y le sirvieron. Ahora no solamente eso, el libro de Corintios nos deja saber, se me hace que nos deja saber
que los ángeles miran a la iglesia para ver cómo nos conducimos, porque algo maravilloso ha pasado. Dios nos ha perdonado los pecados por medio de Cristo Jesús. Entonces miramos ahí que la tapa están los dos querubines viendo para abajo como el misterio, como un misterio. Miren lo que dice un comentarista, dice esto, ¿ok? Este comentarista dice esto sobre el arca. El arca era un cofre revestido de oro en el que debía guardarse las dos tablas de la ley. Estas tablas se llamaban el testimonio, dos de Dios. En ellos testificó su voluntad. Esta ley era un testimonio para los israelitas, para dirigirlos en su deber. Y sería un testimonio contra ellos si transgredían. Esta arca fue colocada en el lugar santísimo. En la sangre del sacrificio era rociada y incienso quemado delante de ella por el sumo sacerdote, y sobre ella aparecía la gloria visible, que era el símbolo de la presencia divina. Este fue un tipo de Cristo en su naturaleza sin pecado, que no vio corrupción, en unión personal con su naturaleza divina, expiando nuestros pecados contra ella. Con su muerte, los querubines de oro miraban uno hacia otro y ambos miraban hacia abajo, hacia el arca. Denota la asistencia de los ángeles al Redentor, su disposición a hacer su voluntad, su presencia en las asambleas de los santos y sus deseos de investigar los misterios del Evangelio. Estaba cubierta con una cubierta de oro llamada propositorio. Se decía que Dios mora o se sienta entre los querubines, el propositorio. Ahí daría su ley y oiría a las súplicas como un príncipe en su trono. Miramos que esto tiene algo bien importante en lo que es lo que Dios mandó a Moisés. Ahora, quisiera que vieran esta foto, pero miramos que la arca tenía un gran significado. Y miramos ahora la mesa para el pan de proposición. Tenía también una mesa ahí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10 al 16, 37, capítulo 37, dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de una palmo menor de anchura. Y harás moldura, un cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugar de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Con ellas serán llevadas a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces miramos aquí que había que hacer una mesa y ponían aquí panes para la proposición que tenían que hacer. Miramos que eran 12 panes, un pan por cada tribu. Ahora, no nomás era la mesa, pero también miramos el candelero de oro. También dice en Éxodo capítulo 37, versículo 17 y 24. Dice esto, no era ese versículo, era de la mesa, era 25, 23 hasta el 30. Y el del candelero de oro es Éxodo 25 del 31 hasta el 32 y el 37 hasta el 40. Y dice esto del candelero: harás además un candelero de oro puro, labrado al martillo. Se hará del candelero su pie, su caña, su copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y luego en el versículo 37 dice: y le harás 7
lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino los harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Escucharon? Entonces hay tres cosas que Dios está dejando saber a Moisés, y bueno, en realidad todo el tabernáculo tenía que hacerlo conforme a lo que le había enseñado el Señor. Entonces miramos que el arca de la alianza, que es la mesa donde van los panes para, ah, para la proposición, sí, para la proposición. Entonces miramos también el candelero de oro, y quisiera que ustedes lo miraran, pero después miramos que en Éxodo 26, el tabernáculo para albergar el arca y la mesa y el candelabro se hace. Me gustaría que ustedes lo vieran, pero si ustedes miran, la puerta era el tabernáculo era o el lugar era de 150 pies de largo por 75 pies de ancho. Y había solamente una puerta, y la puerta era de 30 pies de ancho por 7,5 de alto, y era pleno para entrar. Ahora déjenme decir una cosa, vamos a mirar aquí Cristo Jesús totalmente en todo lo que vamos a estar viendo. Quiero que ustedes pongan atención porque vamos a mirar un significado en cada cosa que estaba en el tabernáculo. Estaba apuntando a Cristo Jesús. Era una fotografía, eran solamente sombras de lo que debe venir. Es impactante. Me hubieran gustado que estuvieran en vivo porque cuando estamos personalmente hay más cosas que puedo decir porque el tiempo. Pero aquí en Hebreos, vamos para Hebreos. Ya miraron, en Éxodo 25 nos da una dirección cómo deberían de adorar el pueblo de Israel hacia el Señor, la adoración. Él estaba poniendo un camino a la adoración, cómo deberían de adorar. Ahora miramos en Hebreos, que nos dice algo bien importante. Hebreos capítulo 9, versículo 1 hasta el 5 dice esto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa, los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el Santísimo, lugar santísimo, el cual tenía el incenciario de oro y el arca de pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan que había dicho eso? Y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Y si así disputáis estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entra el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo un sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8 hasta el 10. Escuchen bien esto. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primero parte del tabernáculo estuviese en pie, los cuales es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cual a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reforma a las cosas. El libro de Hebreos está diciendo, en el tiempo que hacían esto los sacerdotes, era solamente un tiempo temporal, hasta que viniera lo real, la realidad, como leímos en Hebreos capítulo 8. Dice, estos hacían continuamente todas estas cosas, pero no era suficiente, no era perfecto. No quiere decir que estaba mal, pero no estaba completo. Por eso constantemente los sacerdotes hacían todo esto. Día con día entraban en el lugar santo y mantenían el candelabro prendido, mantenían las ofrendas ahí. Seguimos viendo que ellos tenían esa dificultad. En el versículo, miren, el versículo 10 dice claramente esto, impuestas hasta el tiempo de reforma las cosas. Está diciendo que hasta que viniera el tiempo que todo iba a cambiar. Lo antiguo
ya no quiere decir que no sirve, es antiguo. Ahora tiene que venir una nueva forma. Miramos aquí que los sacerdotes entraban y constantemente hacían el sacrificio, pero ahora viene un nuevo sacrificio que es Cristo Jesús. Miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos. Dice esto, hasta el 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociadas los inmundas, santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Está diciendo el libro de Hebreos, hey, en aquel tiempo constantemente daban sacrificio, los pecados no se quitaban, ¿se acuerdan que me han dicho? Serán cubiertos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús, que era perfecta, que entró solamente una vez al templo? Vamos a mirar el mensaje, ¿ok? Miren esto que es impactante. Miramos que está la tienda, ¿ok? Y la tienda, ya les dije las medidas, 150 pies de largo por 75 de ancho. Entonces miramos que al entrar hay una sola puerta. ¿Qué no? Ahí nos dice que solamente Cristo Jesús es la puerta. Déjenme decir el primer punto, el mensaje del tabernáculo. Primero, Cristo está disponible. Miren lo que dice en Juan 7:37. Dice, en el último gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Está hablando que todavía no había sido crucificado. Ahora miramos que Jesús es ofrecido a todos. Cristo está disponible. ¿Ok? Cristo está disponible. Cristo dice, si alguno tiene sed, está ofreciéndose a todos. Si alguno tiene sed, venga a mí. Primero, nos está diciendo que vengamos a Él, a Cristo, si tenemos sed. Ahora, no podemos ir físicamente porque no está físicamente. Ahora lo aceptamos en nuestro corazón. Le pedimos que entre en nuestra vida para que venga a Él y nos sacie de esa sed. No solamente eso, la invitación es para todos, como dije. Claramente dice, si alguno tiene sed, está para todos dispuesto. Y luego dice, venga a mí. Y luego dice, y beba. ¿Qué quiere decir? Hacerlo tuyo, aceptarlo. Decir que Él es tu Señor y Redentor, tu Salvador. Él es tu Dios. Ahora, qué impactante es esto. Porque cuando Jesús dice esto, están haciendo la celebración. Aquí dice claramente, Jesús se puso de pie y alzó la voz, dice, en el último gran día de las fiestas. Están teniendo las fiestas de los tabernáculos. Estaban teniendo las fiestas de lo que estábamos leyendo en Éxodo capítulo 25, que venían y lo que hacían ahí en el momento de sacrificio, en el tabernáculo, venían y ponían ramas, y al poner ramas las mojaban, y eso representaba que Dios les había dado. Las ramas representaban las ramadas donde habitaban en el desierto, y el agua que Dios les dio, agua de la roca. Entonces Jesús dice, yo soy la verdadera roca. Cuando ustedes bebieron en Egipto, yo era el que les daba de beber. En el Viejo Testamento, y Pablo lo dice, todos vivieron de la roca. Estamos viendo que Cristo Jesús es la roca. Miramos aquí que claramente que Jesús está disponible para todos. Ahora, déjenme decir una cosa, el tabernáculo apunta a Cristo Jesús. Cuando las puertas están abiertas, son de 30 pies por 7 pies y medio, era amplio para que todos entraran y vinieran a Él. Ahí apunta. Y Jesús dijo claramente, yo soy la puerta. ¿No dijo Él eso? Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos mirando que en el tabernáculo la puerta apunta a Cristo Jesús. No solamente eso, si ustedes miran, cuando entran al tabernáculo, el tabernáculo estaba en el centro de todo el pueblo. Quisiera que miraran estas fotografías, nomás que no puedo. Dice el segundo punto,
Cristo debe de ser el centro de tu vida. El tabernáculo estaba en el centro de las 12 tribus. Las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo y ahí estaba el Señor, recordándoles que Él era todo para ellos. Y así mismo Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. En Colosenses capítulo 1 nos dice esto, capítulo 1, versículo 17 al 18, versión Nueva Traducción Viviente. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidas toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se le levantan de los muertos, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Estamos mirando que Él debe ser primero en todo y primero en nuestras vidas. Es impactante esto. Déjenme decir una cosa. Él debe ser primero ante todas las cosas. Luego miramos aquí que el tercer punto es, hay un camino hacia la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de la puerta que les había dicho? Me adelanté un poco. ¿Se acuerdan de la puerta? Cuando entras a ese lugar, antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar al lugar santo, entras al patio donde se hacen los holocaustos, donde se hacen los sacrificios a Dios. Y miramos que esa puerta, como dije otra vez, es 30 por 7 pies y medio de alto, 30 de ancho. Jesús es la puerta. No solamente miramos eso. Cuando entras y está un altar de bronce donde sacrificaban a los becerros, donde iban a dar el sacrificio. Ahora déjeme decir una cosa. Cuando entrabas a ese lugar y mirabas ese santuario o ese altar de bronce, ¿cuál mejor perfecto sacrificio que Cristo? Estaba representando a Cristo, que iba a venir un mejor sacrificio que es Cristo. Y luego seguías caminando hacia adelante, estabas en el patio, mirabas el altar de bronce y después de mirar el altar de bronce mirabas una fuente donde estaba agua, donde se lavaban las manos, se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santo. Ahora miramos, hay un significado muy importante. Cristo Jesús es el que nos limpia. Él es la fuente. Él es el que nos da la limpieza. Cuando vienes y pides perdón por tus pecados, después te limpia. Cuando entras a ese lugar, no solamente miras a la fuente, en ese lugar. Cristo es la fuente, ¿no? Nos limpia. Pero luego entras al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la mesa, del candelabro? Y luego había un incienso que se ponía ahí para poner incienso. Bueno, entras al lugar santísimo y estaba el candelabro. Cuando entrabas al lugar santo, cuando llegabas al lugar santo, estaba el candelabro. Y ese se tenía que mantener. Significa que que estaba apuntando a Dios. Jesús es la luz de la vida. Y Él es que nos alumbra a la verdad. Y luego cuando pasas, a mano derecha estaba la mesa donde estaban los panes. Y eso nos da un significado de que Cristo Jesús es el pan de vida, el que nos sostiene, el que nos da la vida, el que nos da todo lo que necesitamos. Él es el pan de vida y la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces abrimos la palabra de Dios, ese es el pan. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces miramos también el incienso. Cuando entras, miras el candelabro, la mesa de los panes y luego está un incienso. Ese incienso es la oración. Es Jesús intercediendo por nosotros. Déjame decir una cosa. Cuando Cristo Jesús murió, ¿murió dónde? Fuera de Jerusalén. ¿Qué significa en Éxodo capítulo 25 el patio? El patio significa que Cristo Jesús murió afuera. Vino a este mundo a morir por nosotros. Y su trabajo no terminó ahí. Cuando Él muere y resucita el tercer día, va a la presencia de Dios, donde Él está abogando por nosotros. Él es el que nos ilumina y es el Espíritu Santo y el que nos sostiene con su palabra y que está el incienso que está intercediendo por nosotros. Ahora llegamos al lugar santísimo. Estamos en el lugar santo, luego llegamos al lugar santísimo, donde está la arca de la alianza, donde ahí representa a Cristo Jesús. Déjeme decir una cosa. La arca de la alianza mantenía la ley y la tapa y luego rociaban con sangre y el Señor de ahí hablaba. Ahora déjeme decirle una cosa. Los 10 mandamientos no los podemos cumplir, ninguno de nosotros. Necesitamos un redentor, necesitamos alguien que nos
santifique, alguien que nos salve, alguien que nos redima, y ese es Cristo. La tapa era Cristo. ¿Se acuerdan cuando murió Cristo Jesús en la cruz? Y cuando murió en el templo, en el Santísimo, donde nomás entraban los sacerdotes una sola vez, se rasgó de arriba para abajo. Ahí podía decir, ya no necesitamos más sacerdotes, ha entrado el sacerdote de sacerdotes, que es Cristo Jesús. Ahora podemos entrar todos en la presencia, por medio de Cristo Jesús, a la presencia del Padre. Aquí claramente estamos mirando que el lugar santísimo, Jesús es el que nos limpia. Qué impactante. En el versículo 22 de 25 de Éxodo dice esto: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propositorio. ¿Quién es el propositorio? Es Cristo Jesús. Su sangre, su obra, lo que Él hizo por nosotros. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miramos aquí, mi hermano y mi hermana, que el tabernáculo tenía demasiado significado. Eran sombras de lo que debe venir. Todo apuntaba a Cristo Jesús. Él es el Salvador. Cuando se hizo el arca, Dios en su corazón tenía que la tapa, el propositorio, es Cristo Jesús. Se ponía arriba de donde estaban las tablas o las 10 mandamientos. Y la tapa lo que hacía nos cubre, Cristo Jesús nos cubre por medio de su sangre para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Déjeme decir una cosa, sé que es un poco difícil, el tiempo se va, pero si se va a llevar algo hoy, es esto, que Cristo Jesús es el perfecto sacrificio por nuestros pecados, que Él es el único verdadero sacrificio, lo real. Cuando murió en la cruz, murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos destituidos todos. Y todos estamos listos para la ira de Dios, pero Él vino a morir por nosotros. Acéptelo como su Señor y Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es el que tomó todo por nosotros. Él es el que pagó la deuda. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Sé que fue muy rápido esto, Señor, pero podemos mirar a través del Viejo Testamento cómo apunta todo hacia ti, Señor Jesús. Tú eres la tapa del propositorio, aquel que estaba en medio de Dios y los mandamientos, en medio de nosotros y Dios, para que no fuéramos consumidos por la ira de Dios, por la ira del Padre. Y podemos decir que por medio de todo lo que hiciste el sacrificio, podemos venir, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, entrar al trono de misericordia con confianza en el tiempo oportuno. Y hoy venimos a ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes en este tiempo, que lo que hayamos aprendido hoy no sea echado en saco roto, sino que sea para tu gloria, honra y potestad a ti, Señor, y para enamorarnos más de ese Dios vivo que miramos a través del Viejo Testamento, su misericordia y su gracia, y en el Nuevo Testamento, su misericordia y su gracia, que viene a ser cumplida las profecías de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Gracias, Jesús, por ser obediente, porque si no hubiera sido por ti, estuviéramos muertos en nuestros pecados y sin ti. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la potestad. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día y nos miraremos para el siguiente domingo. Si tienen alguna pregunta, déjenme un comentario y trataré de responderlo. Yo sé que fue rápido, pero si tienen preguntas podemos contestárselas. Dios les bendiga y hasta pronto. Bendiciones.